Cordial saludo, amigos. Seguimos con los temas de educación financiera, análisis técnico en el mercado accionario. Hoy tenemos un gran invitado, al señor José Jacome, que es un trader nato, fundador de Bo Alliance, una compañía de desarrollo de software de trading. Y lo quiero traer acá en los siguientes días para que nos muestre el análisis técnico y la tendencia desde un punto de vista del volumen, para dónde puede ser la tendencia del mercado accionario en Colombia. ¿Cómo está, José? Gracias, Andrés. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos la acción de Ecopetrol. Vamos a ver el ADR, cuyas siglas son EC, para ver cómo está Ecopetrol en diferentes franjas de tiempo, tanto el ADR en Estados Unidos como la acción aquí en Colombia. Entonces, comencemos, José, si le parece. Listo, Andrés. Muchas gracias. Listo. Entonces, miren, eh, aquí la pantalla ustedes ven 6 gráficas de Ecopetrol. Obviamente son temporalidades diferentes y hemos organizado la pantalla de manera que las gráficas de arriba son temporalidades más cortas, son 60 minutos, 180 minutos y 240 minutos, como ustedes se dan cuenta aquí en el lado derecho, y las de abajo son temporalidades más largas, que van desde 360 minutos, día y semana. Entonces, si ustedes se dan, ¿por qué hemos organizado la pantalla así? Porque vamos a hacer un análisis de lo macro a lo micro, que es la forma de hacerlo, porque hay que ubicarse en lo macro para saber para dónde vamos, ¿verdad? Y vamos a mirar el intradía a ver qué podemos ver. Entonces, ya nada más de iniciando, podemos darnos cuenta que las temporalidades largas están con la casilla roja de actividad de venta, ¿cierto? Y las temporalidades cortas están con la casilla verde de actividad de compra. Y obviamente todo esto parece contraintuitivo, pero la realidad es que los ciclos en los mercados se dan de esa manera. Por eso José, se dan las oscilaciones y demás. pero explíquele a la audiencia de TRI qué es la actividad, porque Listo. en algunos aparece en compra y porque en algunos está en venta, para que podamos seguir adelante con la metodología. Tiene toda la razón. Entonces, mire, básicamente la metodología que nosotros implementamos es una metodología de seguimiento de volumen negociado. Hacemos un rastreo de qué está sucediendo en el mercado conforme se va negociando el volumen y se van generando las gráficas. Y esa medición o ese rastreo del volumen, después de hacer unos cómputos y utilizar la herramienta que les estamos mostrando, básicamente podemos darnos cuenta si los grandes volúmenes, realmente ese volumen que impacta importantemente el mercado, está comprando, que quiere decir acumulando ese activo, o sea, acumulando inventario, o está distribuyéndolo o vendiéndolo, que querría decir que básicamente está saliendo de su inventario. Entonces, esto es un poquito, hay que mirar un poco el mercado. Desde el punto de vista de volumen es la forma más sencilla que nosotros hemos encontrado de hacerlo y realmente funciona muy bien. Entonces, cuando hable uno de actividad vendedora o actividad compradora, se refiere a que en los cortos plazos la acción, en este caso el ADR, está siendo comprado y en los largos plazos está siendo distribuido. Y eso es lo que hace que las oscilaciones del mercado se den, porque uno ve que puede uno encontrar, ahora sí hablando de tendencia, uno en un intradía puede tener una tendencia alcista, pero en el mediano plazo el activo puede estar cayendo. Entonces, ahí es donde el tema de la tendencia es un poquito subjetivo y hay que mirarlo en una temporalidad específica y para eso también usamos el volumen. Bueno, es muy ¿Okay? interesante decirle a la audiencia que uno no tiene que, para comprar, esperar a que todo esté en actividad compradora o todos los gráficos le estén dando compra. Lo mismo para vender. Realmente depende de la estrategia. En los de arriba, lo que habla José, que están en actividad compradora, miren que son los de 60 minutos, 180 minutos y 240 minutos, los que él habla de corto plazo. Si usted tiene una estrategia de más corto plazo, están las grandes cajas comprando el ADR, pero todavía no es lo suficiente como para que en 360 minutos en día y en semana, que es largo plazo, todavía hay una fuerte, digamos, actividad vendedora. Entonces eso también en parte nos sirve para entender por qué en el largo plazo no arranca mucho la acción, pero porque en el corto plazo pueden haber unas oportunidades interesantes de acumulación y si usted tiene paciencia, seguramente eh, combinando esta metodología con análisis fundamental, puede mirar si vale la pena comprar a largo plazo o no. Recordemos que esto no requiere ningún tipo, esto no es una asesoría, esto es sencillamente descriptivo, es un ejercicio académico, es un ejercicio de educación financiera para que usted mejore las tomas de decisiones en cuanto a la acción de Ecopetrol. Entonces, muéstranos, José, por favor. Perfecto. Menciono algo que usted tocó
por encima y eso es muy importante. A veces la gente confunde la opinión de lo que uno puede dar, dependiendo de lo que uno lee, con la operatividad de lo que uno ejecutaría. Que si mi operación es de corto plazo, de pronto estaría comprando, pero si mi inversión es de mediano plazo, tal vez estaría vendiendo. Entonces, Exactamente. no confundir una lectura con una ejecución. Entonces, Correcto. diferente. Listo, entonces voy a empezar por la gráfica de semana. Esta es la gráfica de semana y es clarísimo qué está sucediendo. El mercado, pues obviamente están las grandes cajas, están vendiendo. Los puntos rojos son aquellas zonas en donde se ha registrado fuerte venta de caja institucional o digamos no caja institucional, sino volumen relevante que es capaz de impactar el precio mejor, ¿cierto? Entonces, si hacemos un análisis sencillo, porque la idea de esto es hacer un análisis sencillo, podemos darnos cuenta de varias cosas. Aquí rápidamente, si ustedes se dan cuenta, hay como una aglomeración de puntos entre los niveles del 11.95 y básicamente el 13.50, ¿cierto? Pero también existe otra congestión de puntos sobre estos niveles que podríamos proyectar hacia acá, hacia la derecha. Y vamos a hacer la última, que es básicamente esta, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que si usamos las aglomeraciones de estas operaciones de cajas grandes o de volumen predominante o impactante en el mercado, la realidad es que encontramos muy rápidamente tres zonas bastante importantes. Entonces, mientras que el mercado está entre la zona del 13.48 y básicamente el 11.83, no va a suceder nada si no está en un rango lateral. Pero saliendo de esto, fíjense que no solo hay un gap muy importante aquí que debería ir a cubrir por teoría de gaps, aunque no estamos hablando de teoría de gaps, pero la realidad es que debería haber cubrir este hueco para que el mercado se vuelva, digamos, o cubrir ese hueco para que sea un mercado más perfecto, ¿cierto? En cuanto a entrega de precio. Y lo que estaríamos esperando sería que subiera en caso que salga de esta zona, ¿cierto? Si sale por debajo, pues realmente lo que estaríamos esperando sería que hiciera algo de este estilo. Listo. Lo importante acá es que nos situemos ya en el panorama entre que estamos entre un 13.52 en rango contra un 11.87. Esto es clarísimo por esta zona. Entonces, aquí debería el mercado empezar a tomar velocidad y subir y encontraría una zona de resistencia entre el 16 y el 18.76. Es clarísimo. Así de sencillo deberíamos leerlo desde el punto de vista de volumen. Ya habiéndonos ubicado en ese sentido en la gráfica semanal y sabiendo que aquí hay un hueco muy importante, ¿por qué lo menciono? Porque si uno se va a las gráficas más cortas, a veces uno no se da cuenta que existen esos huecos. Entonces, si yo simple y llanamente hago esto, voy a dejar eso así y me voy a la gráfica de día. Fíjense que esto ya nos da un panorama bien interesante y bien fácil de leer. Aquí estoy viendo la gráfica de día. Y en la gráfica de día, fíjense que sí tengo unas congestiones aquí también sobre estos niveles. Y la zona de congestión en el día es esta. Y este último punto que está aquí es del 13.14. Pero fíjense que franqueando este punto del 13.14, el mercado podría empezar a coger fuerza hacia arriba y velocidad. Es clarísimo, ¿verdad? Ahora, aquí hay un punto rojo y ustedes me dirán, ¿y ese punto rojo qué? Fíjense que ese punto rojo ya ofreció una resistencia en el pasado y entre más obviamente golpea uno en las resistencias, pues tienden a quebrarse a quebrarse y no funcionar de la misma manera. Luego, la realidad es que estamos pendientes de que el mercado rompa más o menos niveles de entre el 13.14 y el 13.40 y pico o 13.50 para que empiece a tomar velocidad, a llenar este gap que hay aquí en la semanal. ¿Listo? Bueno, Eso es una zona bastante amplia. es interesante que haya actividad vendedora, pero José está hablando de que puede subir. ¿Por qué? Porque está tocando ciertos techos, ciertas resistencias. Entonces, lo que se dice es que en ese punto que José ya marcó que está en un máximo, que está más o menos a 14, realmente uno tiene que intentar hacer corto sobre ese punto, pero si en algún momento con un stop loss y con una estrategia, si en algún momento se lo vuela, no quiere decir que eso no funcionó, significa que ya la tendencia es otra en el mercado y que va a buscar los objetivos que ya nos mostró. Entonces, tener mucho cuidado con esos niveles claves donde va a estar rebotando Ecopetrol hacia la baja, pero en el momento en que rompa, se va a ir hasta arriba con toda seguridad. De acuerdo. Andrés, una cosa muy importante que usted mencionó. La tendencia no es lo mismo que hablar de actividad de venta.
¿verdad? Entonces, la actividad de venta quiere decir que sobre estos techos se ha generado volúmenes de venta importantes, los cuales uno debe usar como techos. Pero por encima de estos volúmenes no tiene mucho sentido seguir vendiendo porque no hay techo. Al no haber techo, estaría uno asumiendo unos riesgos ya diferentes. Entonces, si sigues, aunque estamos en venta, las cajas institucionales pueden dejar subir el mercado para vender mucho mejor y seguir vendiendo y seguir rotando inventario. Acuérdense que las cajas de ellos son infinitas, mientras que las nuestras son finitas. Perfecto. Entonces, saliendo del día y ya viendo de un poquito más rápido cajas un poquito más cortas, miren 360 minutos, que son básicamente 6 horas, también tenemos casi que el mismo nivel del 13.50 y pico, ¿verdad? Pero roto tendríamos este nivel, último nivel acá, que sería 13.78, pero ya estaríamos entrando en la zona del gap. Y aquí hay que tener cuidado porque podría acelerar. ¿Listo? Eso es en cuanto a las ventas. Y solo estamos hablando de ventas, volviendo a retomar lo que Andrés dijo, porque en temporalidades grandes estamos en actividad de venta. Entonces yo no debería estar haciendo compras cuando hay actividad de venta. Entonces lo que hay que hacer en estas gráficas es usar techos para hacer esas ventas. ¿Listo? Ahora vámonos a temporalidades más cortas. Entonces fíjense que en temporalidades más cortas, por ejemplo, 4 horas, estamos en operatividad de compra, estamos en modelo de compra y se han generado las compras en estos niveles. Entonces, ¿qué niveles tengo yo para comprar si el mercado baja? Porque no debería yo estar comprando contra techos en este momento. Si el mercado baja, y voy a empezar a quitar un poco, usar estas mismas líneas para no llenar la gráfica de líneas o de zonas, fíjense que el cúmulo de puntos más o menos sobre 240 está sobre la zona entre el 12.54, que ya básicamente la estaba visitando, y el 12.31, ¿verdad? Sobre esta zona realmente se deben estar realizando las compras más o menos en 4 horas. Y tratar de tomar algo de utilidad y ajustar stop sobre estas zonas de largo plazo, que obviamente sabemos que son unos techos, pero si lo rompe, pues va a coger bastante velocidad. Entonces, la realidad es que ¿podemos hacer compras en el más corto plazo? Sí, pero niveles más bajos porque es donde están las congestiones. Ahora, vámonos más para abajo. 180 nos va a estar mostrando más o menos lo mismo, pero aquí hay un punto adicional que es 269, 270, luego es más o menos la misma zona. Y fíjense que, por último, la gráfica de 60 minutos, que es esta, miren lo que nos muestra. Aquí hay un gapcito que debería tratar de llenarlo, pero puede no ser una posibilidad, y hay un punto donde se generaron operaciones de compra y actividad de compra. Entonces, si eventualmente el mercado bajara hasta allá, sería una oportunidad de compra clarísima en el corto plazo para ir a visitar estos techos y tratar de romperlos de nuevo. O si sucede que sube primero contra estos techos, en el largo plazo, para ir a caer hacia los niveles de compra, tocaría hacer el contrario. Pero toca esperar a ver qué sucede primero y actuar conforme a lo que sucede. Ok, nosotros vemos el ADR porque realmente la acción, el volumen que se negocia en Estados Unidos es muy importante y realmente allá se pueden generar tendencias que terminan impactando aquí también la acción en Colombia en pesos. A veces o muchas veces es el volumen afuera mayor al que hay aquí en Colombia. Entonces es interesante saber afuera qué está pasando, qué está haciendo el extranjero, qué es tan importante para el mercado colombiano con esas acciones y determinar vía volumen qué es lo que está ocurriendo. Entonces, corto plazo, hay una actividad compradora, están recogiendo, largo plazo sigue una actividad vendedora. Entonces, es interesante que dependiendo de su estrategia, usted ya use su plataforma de TRI para mirar qué es lo que usted va a hacer, pero tenga muy claro que siempre que usted va a comprar, tiene que tener claro más o menos cuál es el objetivo de su inversión y cuál es su stop o cuál es la pérdida que usted puede, digamos, máximo asumir, dado que pues realmente las gráficas nos sirven para ver cómo se ha comportado el activo últimamente. ¿Nos puede mostrar, José, cómo funciona en pesos de pronto para que Claro, las aquí, personas que lo operan aquí en pesos colombianos por lo pronto, muy pronto seguramente van a poder hacerlo también afuera? ¿Cómo funciona aquí en pesos colombianos? ¿Cómo serían los niveles? claro que sí. Tenemos los mismos niveles. Aquí les estamos mostrando una gráfica en una presentación de PowerPoint, porque el modelo para correrlo en tiempo real es un poco más complejo para correrlo sobre las acciones colombianas, pero los niveles funcionan de la misma manera. Y esta es una gráfica de día. Perdón, no, esta no es, esta es la gráfica de día, ¿ok? Y en esta gráfica de día ustedes se van a dar cuenta que estamos en el mismo, básicamente en la misma consonancia de largo plazo. Estamos en actividad
en días estamos en actividad de venta. Sin embargo, aquí hay algo bastante interesante que mirar, cosa que no se ve tan clara en la gráfica del ADR. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos niveles más o menos sobre el 2200 que se generaron más o menos en marzo de este año y volvieron a generarse en mayo de este año. Y esto crea como un soporte natural entre esas dos líneas. Y esta posterior caída, o digamos que cola, ¿cierto? O chuzo, como lo queramos llamar básicamente, que penetró el 2200 y automáticamente genera este movimiento alcista, nos lleva a pensar que los volúmenes y los stops y las cajas estaban acá, fueron activados y ahora podríamos estar pensando en ir hacia el alza. Precisamente por esto. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por esto y lo sabemos por el registro del volumen. ¿Qué pasa? Pensando en eso, estamos sobre el mismo panorama. Tenemos cortos sobre estos niveles, aun cuando yo estaría muy cuidadoso de hacer cortos en la acción en pesos. ¿Por qué? Que es lo mismo que estamos viendo allá en el ADR. Los techos están bastante comprometidos ya y como existe ese gap, probablemente van a ir a llenar eso. Y en la acción en pesos vemos algo muy similar. ¿En qué sentido? Esto puede llamarse un doble techo realmente, pero básicamente es un nivel de mercado en dos momentos diferentes en los cuales realmente se marcó casi que la misma zona y seguramente se han generado mucha liquidez de órdenes de stops y demás por encima de esto. Entonces, más que ser una resistencia a esto se vuelve un objetivo. Luego, realmente el mercado podría subir de 2.400 y tratar de ir a romper los 2.500 entrando al gap que generaría el ADR para ir a cubrirlo. Entonces, cortos con cuidado acá, largos sobre los 2.250 y si eventualmente llegaran a esta zona de abajo que también tenemos niveles, 2.100 también sería una compra como lo vimos en la gráfica de corto plazo de la ADR, pero es básicamente lo mismo. Ahora, la semanal, fíjense cómo se ve la Devuélvase un semanal. momento, José. Claro. Que hay algo importante. Digamos que en la bolsa en Colombia no es fácil hacer cortos. Lo que se hace es que liquidan inventario las personas. Y puede que ese 2.500 que más o menos se ha marcado, varias veces cuando llega a ese nivel o se acerca, mucho operador sale a vender y genera ese movimiento. Lo interesante es determinar que cuando el activo cae a 2.050 o inclusive cae alrededor de 2.200, es una gran oportunidad de compra, dado los volúmenes y estos soportes y resistencias que hemos mostrado. Entonces, tenga en cuenta que tenga mucha atención cuando llegue el activo 2.500 a ver si definitivamente lo va a romper, a cerrar el gap que habla José, o definitivamente va a seguir con esa estrategia de volverse un poco. Si ustedes me preguntan mi opinión, en el mediano plazo va a romper todo y va a cerrar todos los gaps, pero es una opinión personal, no es una recomendación. Siga con la siguiente franja. Esta es una gráfica de día y lo siguiente que usted nos va a Sí, mostrar es la gráfica de semana. semana. Y en la gráfica de semana, increíblemente, sobre la acción en pesos, nos dan los niveles de ventas y de operaciones, digamos que de flujos de ventas entre más o menos el 2.900 y el 3.100. En consonancia, habiendo cerrado el gap que se daría en el ADR. Y si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, pues el nivel de 2.300, entre 2.400 y 2.500, básicamente ha generado una cantidad de techos que muy seguramente han acumulado órdenes, ¿cierto? Y lo que usted dice, la gente tendría que salir por lo menos a cubrir posición o a liquidar o alguna cosa tendrían que hacer y seguramente el mercado tomaría velocidad por encima del 2.500. Bueno, entonces, ¿cuál es la apuesta o cuál es su estrategia? ¿Que va a llegar a 2.500 y se va a volver? ¿O que esta vez iba a coger fuerza dado los fundamentales que hay que combinar y se nos va a ir de nuevo el activo a 3.000 pesos? Eso depende de su estrategia y su visión. Yo ya les di mi punto de vista, pero realmente me puedo equivocar y realmente no es la idea influenciar. Pero José, muy clara la información. Ponga sus credenciales, ¿dónde le pueden preguntar a usted cosas al respecto? Pues los invito a que me nos escriban a contact@GoAlliance, cualquier pregunta sobre la metodología, cualquier información que quieran, cualquier comentario, bienvenido y generamos tracción sobre eso. Bueno, esta es una información de educación financiera para TRI. Entonces, con esta información, revisen el video varias veces y traten de tener, digamos, mayores argumentos a la hora de tomar decisiones de comprar y vender. Lo que queremos es que ustedes tengan mayores posibilidades y tengan realmente mayores maneras de justificar por qué van a hacer una operación en cuanto a la acción de Ecopetrol. Estaremos haciendo videos de más acciones de la bolsa, así que estén muy pendientes de este tipo de videos. Muchas gracias, José.
Y más falta, Andrés, gracias a ustedes. Un Hasta placer. luego. ¿Cómo empezar? 1. Descarga la aplicación en App Store o Google Play. 2. Completa tus datos y responde preguntas de seguridad. 3. Carga dinero a tu cuenta y empieza a operar al instante. 4. Realiza transacciones en segundos.